O sea, nosotros somos el cambio, ¿sí? Y nosotros somos el cambio a partir de nosotros mismos. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University. Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Global Thinking? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos porque hoy traemos a nuestra primera invitada de este podcast que va arrancando todavía. Estuvimos ahí pausados un tiempito, pero ya estamos aquí listos para retomar. Y nos acompaña nada más y nada menos que Sara Miranda. Sara Miranda es una mujer excepcional. Yo diría es una empresaria, inversionista y podría decirles como 1000 cosas sobre ella. Pero yo creo que lo mejor que les puedo decir es que es un gran ser humano, un ser humano muy sensible, muy empático, que además de ser una persona activa y de traer soluciones y dedicarse al mundo académico y a formar a los jóvenes, es alguien que se dedica primordialmente a ser una buena persona. Y eso es algo que me parece sumamente valioso. Hoy vamos a tratar de indagar un poquito detrás de esa mente y detrás de ese corazón que hay detrás de ella, que le inspira, que la motiva, que la impulsa y sobre todo hacia dónde vamos caminando para la construcción de un México y de una sociedad mejor. Entonces, Sara, bienvenida, gracias por estar aquí. Carlos, vaya, yo me siento muy, muy contenta porque sin lugar a duda, ahorita ahora sí que detrás de cámaras platicábamos, decíamos, oye, ¿cómo es que se ha pasado el tiempo, no? Y cómo es que nos conocimos a través justamente de un esquema de formación con esta certificación que recibimos de Finlandia y obviamente, pues bueno, gracias a Global University que nos dio la oportunidad de conocernos. Así que no son, como luego decimos, no son coincidencias y el hecho de estar aquí te agradezco mucho y agradezco muchísimo también a tu público. Claro que sí, fíjense, justo así nos conocimos el año pasado, tomamos una certificación intensiva de 2 semanas donde íbamos todos los días tal cual en la escuela. Por la tarde de 4 a 6 horas todos los días y parecía como ajetreado y pesado o puede parecer que no, pero la verdad es que no soltábamos nuestras otras responsabilidades que eran el trabajo, las juntas y todos los compromisos que ya traes cuando de la vida de adulto, pero sobre todo también Sara es mamá, tiene una familia preciosa y junto con todo eso yo le decía, bueno, yo siento que hago muchas cosas, pero nada más me hago cargo de mí mismo. ¿Cómo lo haces tú? Ay, pues buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es parte también de la misma pasión, de las mismas ganas de crecer. Ahorita tú lo comentabas, digo, en esta parte en donde nos conocimos, en la parte formativa, el querer seguir aprendiendo, yo creo que eso es algo indudablemente que debemos de tener siempre. Nunca dejar de aprender, siempre tener esa hambre de aprendizaje y que nos pueda llevar a acomodar, a organizarnos, a decir, híjole, pues tengo mi trabajo, tengo esta otra actividad, a priorizar, evidentemente, y tú lo acabas de decir, bueno, yo soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga, juego diferentes roles, soy profesora dentro de las universidades, soy consultora, y de pronto, digo, y esto lo voy a decir a manera quizás de anécdota, recientemente por ahí platicando en charla de domingo con la familia, con mis hijos, con mi marido, y de pronto decimos, oye, a ver, vamos a reflexionar. ¿Sabes qué es lo que hace tu mamá? ¿Sabes lo que hace tu papá? Y esa pregunta la girábamos hacia nuestros hijos, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué me contestó mi hija? Y que quiero compartírselos. Me dice, mamá, dice, yo siempre que hablo de ti, yo siempre digo que eres como Barbie. Y entonces, ¿por qué como Barbie? Yo dije, ¿cómo como Barbie? Dije, bueno, pues no, tampoco ni me parezco a Barbie ni nada, o sea, físicamente. Sino que dice, no, dice, es que juegas varios roles. Y entonces, el hecho de que nuestros hijos propiamente empiecen a entender, a valorar verdaderamente lo que hacen sus papás. Ayer platicábamos en una charla de amigas, de empresarias, y decíamos, oye, qué importante es todo este tema de los talentos, del desarrollo, del impulso del talento, desde las universidades, en las industrias, desde los diferentes sectores estratégicos y demás. Pero qué importante es los valores y qué tan importante es imprimirles desde nuestra casa, que es una gran responsabilidad, a nuestros hijos, principios y valores. Así que, pues bueno, pues es parte también de lo que hago del día a día, el tener un espacio de charla con mis hijos, el tener un espacio para poder abordar y
y tener una retroalimentación de decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Siempre que los dejo en el colegio, en este caso a mi hija más grande ya en la universidad, siempre es el mensaje de sé feliz, ¿sí? Sé feliz, diviértete, porque a veces, aunque suene trillado, pero finalmente si no te divierte lo que haces, pues no lo estás disfrutando y nunca lo vas a disfrutar. Entonces, empieza a buscar cosas que verdaderamente te hagan feliz. Fíjate que eso es bien importante y yo también ahora lo entiendo después de tropezar un par de veces y la importancia que es disfrutar de estar vivo, ¿no? Si tú lo que haces no te permite decir qué chingón que amanecí, tengo ganas de salir y hacer y mis cosas, yo digo, o sea, estar vivo y no estar vivo da lo mismo. O sea, si no eres capaz de disfrutar con esa pasión lo que vives y lo que haces, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero también creo que es algo que se va construyendo. Es decir, no de pronto ya creces y te dicen, esta es tu vocación, disfrútala, vívela, sino que a través de los años tú vas construyendo tu vocación y vas encontrando tus oportunidades, ¿no? ¿Cómo fue, y aquí es donde quiero un poquito entrar a tu historia, que encontraste esta vocación y esta pasión por los negocios, por las inversiones, que al final este tema empresarial es el que a ti te mueve y me imagino desde hace muchos años, pero ¿cómo fue que terminaste ahí, no? Porque de niño, no sé creo que pocos niños de pronto dicen, yo me quiero dedicar a los negocios o a las inversiones, ¿no? Sino que es algo que vamos descubriendo. Fíjate que, vaya, siempre yo creo que es muy bueno y agradezco que me hagas ese tipo de preguntas porque nos hace que realmente hagamos una introspección y a veces no nos permitimos hacer una introspección y de hacer un alto en el camino y de empezar a valorar y voltear un poco atrás y decir, oye, ¿qué he venido haciendo? A veces se nos va la vida, como lo decíamos hace unos momentos, se nos pasó el día, se nos pasó la noche, se nos pasaron los meses, se nos pasó el año y así podemos ir hablando y se nos pasó la vida. Pero, ¿qué fue lo que me llevó a mí? ¿Cómo entender ese proceso? Ya ahorita en una edad más madura, evidentemente, yo creo que desde niña, creo que tuve esas ganas de crecer, tuve esas ganas de aprender, tuve esas ganas de divertirme, tuve esas ganas también de empezar a crear, ¿sí? Porque, siempre en mi mente, y a veces me dicen, yo padezco mucho dolores de cabeza también, y a veces me dicen, bueno, es que traes una revolución y seguramente estás dormida y estás tratando de idear y estás tratando de conectar, y demás. Y es muy cierto eso, ¿eh? Es muy, muy cierto eso. A veces traemos tantas cosas en nuestra mente y en nuestra cabeza que la intención también de todo esto es saber dónde lo aterrizas, cómo conectas con la gente. Yo creo que encontré una parte muy importante, el saber definir qué quería, hacia dónde quería ir. Hace unos días también alguien me preguntaba y me decía, a lo mejor mucha gente me ubica dentro del ámbito de la comunicación, y me decían, bueno, pues es que la gente te reconoce por tu voz, ¿no? Sabe que es Sara Miranda, ¿no? Por la voz, ¿no? Y yo decía, pues sí, yo creo que es parte a lo mejor de lo que yo empecé a definir como parte de mi talento. Y entonces una de las cuestiones más importantes es saber encontrarte a ti mismo, y eso no es fácil. El saber qué te gusta, qué te apasiona, qué estás dispuesto a dar de ti para los demás. Y hace muchos años, cuando era yo pequeña, me acuerdo que yo veía a Valentina Larraqui, ¿sí? Y entonces para quien no la ubica, pues bueno, era la vocera del Vaticano. Y entonces a mí me gustaba verla y yo la veía y de repente yo agarraba ya sea una cuchara o no sé, lo que tenía ahí a la mano y hacía ahora sí que la simulación de que yo traía un micrófono en la mano. Y entonces para mí era como hacer como una parte de corresponsalía y demás, ¿no? Hace como unos 10 años, yo creo que ya más o menos, Valentina Larraqui viene a Aguascalientes a presentar su libro, uno de los libros también que le hizo justamente al Papa, Juan Pablo II, y tuve la oportunidad de platicar con ella. Entonces yo le dije, Valentina, es que tú fuiste una fuente de inspiración para mí cuando yo era niña, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, cuando somos niños, qué tan importante es preguntarle cuando eres papá de esos niños, oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Ser muy observadores, ser muy buenos escuchas,
para que realmente podamos ir encaminando a nuestros hijos en aquello que verdaderamente les gusta y donde pueden desarrollarse de una manera natural, de una manera en la que puedan estar contentos con lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, creo que a mí me pasó algo de eso. Dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, empecé, como dicen, ahora sí que hacer como pininos. Me gustaba mucho y me sigue gustando mucho la poesía, me gustaba mucho la oratoria. Ya sabes que de repente llegaba la maestra en la escuela, o sea, decía, ¿quién quiere participar? Y la primera que levantaba la mano era yo. ¿Quién quiere bailar? Pues levantaba yo la mano. ¿Quién quiere? O sea, y de alguna manera, pues empecé a encontrar qué era lo que a mí me conectaba, qué era lo que a mí me gustaba. Entonces, en esa parte de la comunicación, en esa parte de la creatividad, en esa parte de la imaginación, en esa parte, obviamente, de conectar con las personas, el poder servir a las personas, a partir de ahí, pues bueno, pues también empiezo a estudiar una carrera ya en la universidad, ya definida. Yo estudié comunicación organizacional, pero siempre en mi mente pues estuvo como esa alma, ¿no? Que me decía también en el área de la comunicación. Empecé mi carrera de comunicación organizacional, no de medios masivos. Mi carrera es más enfocada al ámbito empresarial. Desde ahí también, pues bueno, me fue guiando en esta parte empresarial. Y me acuerdo muy bien, en una primera clase que tuvimos de radio, en la cabina de Radio Universidad, y me acuerdo que mi maestro, Juan Antonio Vera López, en ese entonces, a quien le agradezco mucho, me acuerdo que terminando la clase me dijo, oye, ¿te interesaría participar en un programa de radio, en una revista radiofónica? Y yo, pues a mí como que me asustó, ¿no? Así como que dije, ay, no, pues sí, o sea, dije, a ver cómo es esto. Empecé haciendo cápsulas. Luego de pronto también me dice, oye, ¿te gustaría participar en un programa de cuentos para niños? Yo dije, no, pues encantada, ¿no? Entonces, ya sabes, Sara empezó también, aparte de trabajar en la revista radiofónica, haciendo pininos en los micrófonos, haciendo estas cápsulas. De pronto también, pues bueno, pues contaba cuentos para los niños y eso, pues bueno, también me llenaba mucho, ¿no? O sea, el cómo modular tu voz, el cómo hacer voces a lo mejor de pronto de princesa, o de pronto tener que hablar en sí como una osa o como el león, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, a mí me apasionaba muchísimo y de ahí, pues bueno, fui saltando también hacia hacer algunos videos de algunas empresas, videos promocionales, evidentemente, pues bueno, luego ya de ahí a conducir eventos ejecutivos. Trabajé muchos años también en lo que fue la parte, sí, de comunicación, de relaciones públicas. Y ahí, pues bueno, fui encontrando como ese camino para, yo creo que como dicen, para sacar todo mi yo en la parte de la comunicación, pero siempre también, pues bueno, aunado con toda esta parte, como bien me preguntabas, en la parte empresarial, en la parte evidentemente del emprendimiento, en la parte de la innovación, en donde me desempeño y en donde pues es una gran oportunidad para poder compartir, hablar de gestión de cambio, hablar de liderazgo, hablar de comunicación efectiva dentro de las empresas. Pues eso es algo que verdaderamente, pues bueno, pues ha sido parte de mi vida, del día a día, ha sido parte también de organizarme también en la parte formativa, en la parte en donde no dejo de aprender y no dejo también de tener la oportunidad de compartir ese aprendizaje, ¿no? Sí, fíjate que es una historia interesantísima porque yo no sé si fue la suerte, pero lo tuviste muy claro en la forma en la que pudiste conjugar estas dos pasiones, ¿no? Que es el tema de la innovación, de los negocios, pero también detrás y impulsado por esta pasión grandísima por lo que es la comunicación. Mm, y yo te veo y seguramente muchas personas coinciden conmigo, o sea, te vemos en el pasillo o de pronto enfrente de un grupo o en una fotografía y se percibe poder, pero no poder en un sentido despectivo, negativo, como lo asociamos, ¿no? De alguien tirano, sino como poder de alguien que es alguien fuerte, alguien que sabe. Y yo creo que eso se debe a la comunicación. O sea, alguien que sabe comunicar es alguien que tiene el control sobre sí, sobre sus relaciones y sobre un montón de cosas. Entonces eso me parece, porque lo proyectas, o sea, alguien con mucha fuerza, ¿no? Y me hace mucho sentido lo que me comentas, me identifico mucho con la parte de levantar la mano. A mí me encanta también siempre la poesía, la oratoria, escribirla, declamarla y tal. Yo creo que es algo que desde chiquito sale y brota, ¿no?
Oye, pues tendremos que hacer luego, como dicen, algún evento que nos permita realmente también sacar esa parte que nos gusta y que nos apasiona. Yo creo que es parte también de nuestra, pues de nuestra alma, de nuestras ganas de vivir. Y yo creo que esa es una de las cuestiones ahorita detrás de ti, digo, y para nuestros amigos que a lo mejor, bueno, creo que sí te están viendo en la parte de la pared en sí que tienes a tus espaldas, pero justamente eso es una de las cuestiones que conecto y que conecto todos los días. O sea, nosotros somos el cambio, ¿sí? Y nosotros somos el cambio a partir de nosotros mismos. O sea, si tú quieres hacer cosas diferentes, si tú quieres que las cosas cambien, empieza por ti mismo. Y entonces, yo creo que también esa parte de lo que comentas tú, que a lo mejor a mí no me gusta mucho hablar del tema de quizás, y no en el mal sentido, ¿no? En el tema del empoderamiento hoy en día, ¿no? Me parece que esto es algo en lo que hay que trabajar. Yo doy clases de imagen pública y en esta parte de imagen pública no es solamente el saber qué color te queda, el saber qué maquillaje, el saber cómo puedes agrandar tus ojos, el saber qué peinado te queda, el zapato, etcétera. Eso no es en sí la imagen pública. La imagen pública es crear justamente una reputación. Y crear justamente una reputación no es de la noche a la mañana. Esto es parte en donde estableces obviamente tu congruencia con el ser, ¿sí? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo quiero ser? Tengo que ser congruente en mi andar por la vida, ¿sí? Obviamente el hecho de jugar diferentes roles nos permite ser congruentes y ser solamente también aquí una de las cuestiones también muy importantes, que la gente sepa que lo que ve, a veces, y digo, y tú y yo que estamos involucrados en el ámbito de la comunicación, lo que ve hoy en día también a través de las redes sociales, a veces pudiera ser incluso como algo que no existe, como algo en donde nos estamos preocupando por si me veo bien en la fotografía, por si salí no con el ojo cerrado, que si sonreí. A mí a veces me dicen incluso, oye, es que como que no sonríes en tus fotos, ¿no? Pues bueno, pues es parte de mi esencia. O sea, y es quizás la manera en la que yo tengo de proyectar. Y yo creo que de alguna manera, y claro que me sonrío, y claro que me carcajeo, y claro que me encanta obviamente sentirme muy contenta y muy feliz en sí con las cosas que hago. Pero la verdad es que una de las cuestiones sí muy importantes es la manera en la que logras proyectar, la manera en la que logras conectar con las personas. Yo me considero, y en esto he trabajado también a lo largo de mi vida, en verdaderamente ser un agente de cambio. Y un agente de cambio que comulga, sí, obviamente con todas estas cuestiones de el bienestar. Yo siempre les divido en sí la palabra, ¿no? El bienestar, el cómo te proyectas, el cómo quisieras llegar a, el cómo sin atropellar a nadie estás donde estás, ¿sí? El hecho de ser en esa parte de congruencia con tu comportamiento, con tus palabras. Yo siempre digo, tienes que ser congruente con tus acciones, con tu pensamiento, con lo que dices y con lo que proyectas a los demás, ¿no? Sí, fíjate que eso era lo que te iba a comentar. La imagen pública se trata nada más y nada menos que de alinear estas partes de tu vida, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ¿no? Y en esa congruencia, en ese unificar esas partes de ti, son los que van construyendo tu reputación, ¿no? Porque al final no hay mejor comunicación de marca personal que la honestidad. O sea, la honestidad es la base de toda imagen pública, siempre, ¿no? Porque al final, por muy bien que te construyas y que te maquilles o que te vistas o lo que sea, si no es genuino es insostenible. No hay manera de fingir el éxito, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes fingir que eres exitoso, pero si no eres feliz y de verdad no hay una genuidad en eso, es insostenible, no puedes mentirlo, ¿no? Y luego iba justo a pasar a otras preguntas que te me adelantaste un poquito y era dos cosas. Una, si somos capaces de medir el impacto que generamos en las personas, porque muchas veces no se ve y no lo vamos a ver, pero existe. Y bueno, me arranco con esa y ahorita te comento la segunda pregunta que tenían para ti. O sea, la pregunta es, ¿somos capaces? Sí, tú, por ejemplo, mides el impacto que tienes en la gente, ¿cómo lo...? O sea, estoy
me queda más que claro que tú puedes ver cómo has transformado la vida de muchas personas, pero ¿crees que si eres consciente de la magnitud de ese impacto que tienes? ¿O si te genera como esa curiosidad de a dónde llegará lo que hago, lo que digo? Mira, dentro del ámbito de la comunicación, siempre lo pensé así. El hecho de tener un micrófono enfrente es una gran responsabilidad. No sabes cuánta gente te puede estar escuchando. Y ahora, mucho, mucho más, ¿no? No sabes el alcance, ¿sí? En muchas de las ocasiones. Y hace muchos años no lo sabías. Pero para mí siempre significó una gran responsabilidad. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿En qué momento decirlo? ¿A quiénes? ¿A quiénes te estás dirigiendo? Cuando yo empecé en los medios de comunicación, ya de una manera más formal, en los noticieros, me tocaba estar en los noticieros de las 2 de la tarde, de pronto yo no me había percatado que realmente la gente que me seguía pues eran las familias que estaban degustando sus alimentos, y esto me percaté porque en alguna ocasión en un partido también de fútbol, en el Estadio Victoria, de pronto se acercaron algunos niños y era así como de, jalaban a la mamá y le decían, mira, ella es la que sale en las noticias, ¿no? Y entonces para mí fue así como que dije, wow, ¿no? O sea, realmente, ¿quién me está siguiendo? ¿A quién está llegando mi imagen, mis palabras, lo que digo? Y me cayó, como luego dicen, esos 20, ¿no? De decir, jamás, o sea, digo, creo que en ese sentido, creo que lo puedo decir así, me parece que dentro de lo que me he desempeñado a lo largo de mi vida, siempre he tenido, y he tratado de tener siempre, los pies bien puestos sobre la tierra. Y entonces, esa parte de congruencia es del día a día. Y entonces el medir el alcance, para mí fue decir, oye, estos niños me están escuchando. Estos niños, el día de mañana, pues seguramente se van a acordar de alguien que veían en las noticias, ¿no? O cómo les decían, o cómo de alguna manera lograron, o logré también de alguna manera conectar en sí con ese segmento de la población. Y entonces, el saber hasta dónde llegas, pues a lo mejor yo creo que en cada una de las cosas simplemente es hacerlas con mucho gusto, con mucha entrega, con mucha pasión, a veces no esperando, ¿sí? Siempre lo digo y a lo mejor puede sonar un poco romántico, por así decirlo, pero me parece que mi mejor, mi más importante proyecto siempre ha sido mi familia, mis hijos, mi esposo, mis padres, sí, que pues bueno, también esa es una parte, como dicen, son mis pilares, sí, fueron mis pilares en sí, y evidentemente todo eso y todo lo que yo haga, pues es parte de mi congruencia y es parte de lo que trato de dar lo mejor de mí todos los días, ¿no? Cuando me levanto en las mañanas, y eso es un ejercicio de todos los días, pero cuando me levanto en las mañanas es así como que cuando estás bebecito, ¿cómo hace un bebé? O sea, te estiras y lo voy a hacer así. Y siempre les decía yo también a mis hijos, ¿no? Estírate y ve qué rico. Hazlo, de veras, hazlo. Qué rico se siente, ¿no? ¿Y qué es eso? O sea, es tratar como si llegaras al cielo. Pero ¿qué te hace esa sensación? De liberarte, de oxigenarte, de dar un respiro, ¿sí? Y de saber que lo primero es estar bien contigo mismo. Eso es lo primero. Y entonces yo creo que también a veces nos dicen dentro de lo que es el ámbito de la psicología, a veces cuando alguien te avienta un piropo o alguien te dice algo bonito, la gente te dice, pues somos espejos, ¿no? Y a lo mejor es parte de eso. Yo creo que cuando te das, cuando cumples en sí con ese cometido, pero primeramente para ti, yo creo que lo demás, pues viene solo. Y a lo mejor lo demás, o sea, a lo mejor a través de las redes sociales, pues a lo mejor mucha gente, digo, no acostumbro luego a hacer mucho eso, pero mucha gente puede decir, oye, ¿quién te sigue? No importa quién te siga, si te sigue uno, y si a esa persona le has contribuido en su vida, en algo positivo, yo creo que te tienes que dar como luego a veces por bien servido. Lograste hacer justamente un cambio, ¿no? Sí, fíjate que, o sea que recientemente yo reflexiono sobre eso, ¿no? O sea, claro que una persona es suficiente para sentir que impactaste. Yo creo que ni siquiera dimensionamos como a cuántas personas tocamos en el día a día de positivo y negativamente, pero esperando más, viendo hacia lo positivo, ¿no?
o cómo de verdad con una cosa tan pequeña pudiste cambiar el giro de la vida de una persona, incluso de manera determinista, ¿no? Si entretuviste a alguien saludándolo un minuto, ese minuto ya le cambió la vida para siempre porque a lo mejor le evitó un semáforo, ¿no? Y luego entonces ahí ya se ahorró 3 minutos que a la larga lo hicieron llegar antes y encontrarse, o sea, no sabemos de verdad cómo nuestra propia existencia impacta en la vida de las personas de manera consciente y de manera inconsciente, ¿no? Y eso que hablas también del bienestar, yo lo diría más bien del bien ser. O sea, el bienestar depende de un bien ser. Si tú eres una buena persona con todo lo que eso implica, ¿no? Porque además es bien fácil decirlo, pero tiene connotaciones de verdad muy profundas. Y trabajas en el día a día por ser una buena persona, el bienestar yo creo que es algo que viene de manera automática, ¿no? Para ti, ¿qué sería el bien ser? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas o lo vives, no? Yo creo que dentro de esa, vuelvo a utilizar esta palabra, congruencia con mis acciones, congruencia con mis pensamientos y congruencia con lo que doy de mí todos los días a los demás, ¿sí? Desde casa, desde obviamente tratar de mostrar, no somos perfectos, somos seres humanos, no somos perfectos, pero sin lugar a duda yo creo que parte también y hacíamos una reflexión recientemente hablando de las llamadas soft skills, el desarrollar justamente también esas habilidades que les llamamos también sociales. Yo creo que el bienestar es parte también de todo eso, de desarrollar un esquema que te permita el poder comunicar lo que debes de comunicar en el momento y hacia la persona y con las palabras adecuadas, ¿sí? El cómo llegar a la gente, el cómo crear también un espacio, siempre lo decimos también y yo siempre aprovecho siempre para dar gracias hacia las personas. A veces esas cosas tan pequeñas, esos detalles tan pequeños de cuando le sirves a alguien y que le dices un gracias o un de nada, dices, bueno, o sea, es ser generoso, ¿sí? Eso es parte del bienestar, eso es parte del ser buenas personas también, el saber agradecer, el saber ser agradecido, el saber también que te mereces también cosas, ¿sí? Y a veces también eso no lo reflexionamos como deberíamos de hacerlo, ¿no? Pensamos que todo a lo mejor lo tenemos que dar, o a veces vamos por la vida. Yo siempre a veces les decía también a mis alumnos, caminen siempre hacia arriba, volteando hacia arriba, no hacia abajo y no arrastren los pies, ¿no? Porque parecería que así llevan su vida. Entonces, camina siempre hacia adelante, camina siempre, obviamente, volteando y tratando de sonreírle a las personas. Yo creo que eso es algo que también como del día a día no tiene precio. No tiene precio el levantarte en las mañanas y venir, como dicen, temprano a donde vayas, a dejar a tus hijos, a tu trabajo, a donde te vayas a dirigir. Observa ahora sí que ese amanecer, observa, siente el viento en tu cara, ¿sí? O sea, siente, obviamente, digo, hasta que no acontecen situaciones complicadas, el simple hecho de respirar, el simple hecho de abrir tus ojos por la mañana, eso es parte del bienestar. Y eso es parte también del agradecer todos los días. Y el parte también de el comportamiento que tengas, primeramente, insisto, contigo mismo, y eso va a ser un reflejo también con lo que quieres hacia los demás, ¿no? Sí, creo que es una cuestión de actitud, o sea, y la gente a veces no lo hacemos consciente. Tu actitud construye tu suerte. Y Y bueno, y hay quien cuestionaría si existe o no la suerte, ¿no? sí, claro, pero en este más allá de como de si el azar o no realmente es, porque pues, tal vez vivimos en un mundo totalmente determinista, tu actitud sí tiene totalmente que ver con cómo te va en muchas áreas de la vida, ¿no? Entiendo que a veces hay situaciones, que hay personas que pueden tener más o menos privilegios, pero una persona que se levanta y dice, voy a tener buena actitud, se abre puertas y encuentra formas de construir y tal. A veces esas cosas negativas que nos pasan a lo mejor son de verdad oportunidades, ¿no? Cuando no son cosas tan graves, ¿no? Incluso cosas que pudieran ser como graves, a veces también pueden constituir como un eslabón dentro de una cadena más grande que
que la vida nos está poniendo y nos está regalando y no somos capaces de verlo porque es lo mismo, ¿no? O la copa medio llena o medio vacía, ¿no? Entonces a mí sí me gusta creer que la actitud determina tu suerte y porque justamente yo no sé si existe, pero sé que puedo contribuir a que me vaya un poquito mejor. Y para mí eso es importante, ¿no? El ya me levanté, ya estoy vivo. O sea, respiré en la mañana, abrí los ojos, tengo dos opciones. O disfrutar de este día del que tengo existencia y ser consciente de él, o no. Pero si no voy a disfrutar de estar vivo, pues ¿para qué estar vivo? Estar vivo y estar muerto, pues es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí vale mucho la pena el agradecerlo, el valorarlo y decir, a ver, hoy no tengo ganas de ir a trabajar o no tengo ganas, porque a veces podemos no tener ganas, y decir, ok, bueno, a ver, si te lo permiten tus horarios o tus tiempos, lo que sea, ¿de qué si tienes ganas? Pues de tomarme un café o de ir por una hamburguesa o de leerme un pedazo de un libro o de, no sé, lo que sea, ¿no? Ok, hazlo. O sea, solo hazlo, ¿no? ¿De qué si tienes ganas de esto? Pues hazlo, estás vivo ahorita, disfrútalo, si es lo que tienes ganas. Si no le haces daño a nadie, date la oportunidad. O sea, no sé, siento que posponemos a veces cosas tan sencillas que pudiéramos disfrutar de una manera más consciente y tan fácil, ¿no? Fíjate que con esa frase me hace recordar, hay un libro muy digerible, muy pequeñito, que precisamente así se llama, hazlo ya. O sea, hazlo ya. A veces le damos tantas vueltas, o en nuestra cabeza estamos como que tratando y revolotea por ahí, ahora sí que un pájaro, y le damos muchas vueltas a las cosas y no aterrizamos, ¿no? Y entonces yo creo que a veces el solo hecho de pensar, por ejemplo, en la mañana cuando te levantas, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿Sí? Desde ahí empieza a conectar con la actitud y empieza obviamente a definir específicamente qué quieres hacer, qué quieres hacer y hazlo ya. O sea, ese es el mecanismo, ¿no? Hazlo ya, no lo pospongas, porque hay muchas cosas que nos quedamos con que él hubiera, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado hacer este viaje? ¿Cómo me hubiera gustado tener esto? Y yo creo que esos hubiera empieza a cambiarlos en sí con una proyección. Ahorita, digo, en el inicio también de esta charla, mencionabas, una de las cuestiones importantes para mí siempre fue todo el tema de la cultura financiera, la cultura de las inversiones, ¿no? Y el cómo de alguna forma, digo, empiezas tú a proyectarte. Y yo decía de pequeña, yo quiero hacer esto, ¿sí? Yo quiero tener esto, ¿sí? Y con realidad trabajé. Y sigo trabajando. Todos los días, ¿sí? El día que yo dije, bueno, quiero hacer un viaje a tal lado. Y en el momento, a lo mejor que se presentó alguna oportunidad para hacerlo, no lo pude hacer porque no tenía dinero. Yo dije, hasta que junte mi dinero, yo voy a ir. Y así lo hice. Y entonces te vas poniendo metas en cortas, largas, a mediano, largo plazo, para poder lograr esas metas. Y a mí me parece que son de las cuestiones que a veces no las tenemos como dentro de una estructura, como que vamos por la vida, por ir caminando por la vida, ¿sí? Pero sin una perspectiva, sin una visión, sin un esquema en donde digas tú, recientemente de una plática acerca de lo que es el liderazgo con propósito, ¿no? O sea, ¿por qué lideras un grupo? ¿Por qué lideras una empresa? ¿Por qué lideras y para qué? Que esa es la parte importante. Y de ahí es donde nace el ser con propósito, el ser un gestor de cambio que ahora sí que en el centro de todo esto estamos nosotros como personas. Hablamos de tecnología y decimos, la tecnología no tendría razón de ser si la persona no estuviera en el centro. No podemos hablar de sustentabilidad si la persona no está en el centro. En la clase que acabamos de terminar hace unos minutos, hablábamos acerca de una convocatoria con todo lo que es el tema de la problemática del agua y decíamos, ¿y quién está al centro? Las personas. ¿A partir de qué? De que piensas que el agua no solamente, pues es algo que te satisface una necesidad, es un derecho. El agua es un derecho, ¿sí? Y entonces empezar a visualizar desde diferentes perspectivas. Yo comento mucho con mis alumnos y con la gente con la que tengo oportunidad, no dejes nunca de observar, no dejes nunca de escuchar. Mira a tu alrededor, por muchas cosas.
A veces puedes estar en el aeropuerto y puedes concentrarte totalmente en tu celular y no te percataste que al lado tenías a una persona con la que pudiste haber tenido una charla invaluable, ¿sí? Que pudiste haber generado una amistad, que pudiste haber generado un negocio, que pudiste haber generado una oportunidad para hacer algo en tu vida y te lo perdiste por estar concentrado en el celular viendo a ver quién te estaba siguiendo o no. Entonces, el hecho de darnos esa oportunidad de visualizarnos, de entender, de saber qué queremos de nosotros mismos, eso yo creo que nos va a ayudar a proyectarnos, ¿no? Nos ayuda en sí a proyectarnos hacia una mejor vida. Y sobre todo también una de las cuestiones que siempre es importante visualizar, Carlos, sobre todo es pensar en comunidad. Pensar en comunidad. O sea, yo creo que si pensamos en nosotros mismos, o sea, en solo nosotros mismos, pues creo que no tendría razón de ser, ¿no? Si no tenemos en mente que eso que tú sabes, eso que tú has aprendido, pues si te lo vas a llevar, pues de nada sirvió y no, ahora sí que en un esquema de trascendencia, pues no trascendió nada de ti, de tu persona, ¿no? Sí, fíjate que justo, y qué bueno que lo llevas hacia allá, porque un poquito para ir cerrando este episodio que seguramente no será el último, y regresándote a la pregunta que le haces a tus hijos, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Y hablando un poquito más en el sentido de tu propósito, ¿no? Este propósito del que nos hablas, y te la junto con la siguiente pregunta, ¿qué son o cómo se construyen o para qué sirven las ideas con valor? Oh, qué buena, ahora sí que qué buena pregunta. Bueno, primeramente, ahora sí que la primera, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo me considero en sí yo, Sara Miranda? Sara Miranda, pues bueno, evidentemente digo, yo soy comunicóloga en sí de profesión, y dentro de las actividades que realizo, pues están enfocadas, como dicen, a dos grandes vertientes y dos grandes pasiones para mí, que es en el tema de la comunicación, el saber comunicar. Entonces, parte de lo que yo hago, me dedico a la parte estratega, desarrollo proyectos estratégicos, ¿sí? Que eso me lleva, pues, evidentemente a generar también espacios de formación, de difusión, congresos, simposium, bueno, ahora sí que toda una cuestión muy, muy interesante en donde me permite conectar con especialistas, me permite conectar con gente experta en diferentes temáticas como la innovación, como la tecnología, como la transformación digital, como la comunicación, como la biotecnología, como las ciencias de la vida, como temas de agroindustria, en donde he participado, pues bueno, pues en diferentes escenarios. Me toca conducir muchos eventos. Eso lo agradezco mucho porque, pues bueno, aparte de que es algo que me gusta, me pagan por hacer eso y por supuesto, como dicen, ahora sí que de tus pasiones, el hecho de que llegue una retribución económica, pues siempre es muy, muy positivo, ¿no? ¿Qué otra de las cosas evidentemente hago? Actualmente formo parte de Coparmex. Coparmex es mi casa, así lo considero yo. ¿Por qué? Porque es un ambiente en el que me permite conocer, pero sobre todo me permite aprender en sí todos los días del sector empresarial, de los diferentes sectores empresariales, de las diferentes cámaras también empresariales. Actualmente estoy ahí al frente de una de las comisiones, me parece que pues fundamentales en el quehacer y en el día a día de cualquier institución, de cualquier organización, que es en el tema de innovación. Y ahí, pues bueno, pues me da esa oportunidad y lo agradezco porque es una manera también de contribuir con la gente en los diferentes espacios, en los diferentes escenarios en sí que hacemos, para dar a conocer temas de cómo transformar en sí a las empresas en pensamiento, en acción, en temas de innovación. Y obviamente, pues bueno, pues ahorita nos estamos dirigiendo mucho hacia el tema de la transformación digital. Soy profesora en universidades, como aquí en Global University, doy clases de innovación, de oportunidades de negocios, de desarrollo de emprendimiento, imparto también, obviamente, cursos también para el que le interese dentro de lo que es el ámbito de la imagen pública, ¿sí? El cómo realmente proyectarnos, el cómo generar una reputación y el cómo a través de esa imagen puedes ser capaz de conectar en sí en cualquier escenario, ¿no?
Entonces, parte de lo que hago es eso, Carlos, amigos, y parte de lo que obviamente me apasiona es generar, yo creo que dentro de lo que es Sara Miranda, yo creo que es una especie también como luego decimos, como de incubadora, ¿sí? Por así mencionarlo, por utilizar una palabra dentro de lo que es el ecosistema de emprendimiento, que es justamente generar ideas. Y dentro de esas ideas, pues bueno, que maquino y que voy imaginando en mi mente, lo que trato es de aterrizarlas, no que se queden solamente, lo decimos, en el tintero o en esa, ahora sí que en esa esfera, ¿no? En esa pecera. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezar a generar estrategias y generar estrategias de comunicación para las empresas, generar estrategias que nos permita desarrollar proyectos y en donde con los diferentes, lo decimos, con los diferentes componentes, expertices en sí que conozco, pues empiezo a jalar personas, ¿no? Y empiezo a vincular para que podamos hacer cosas a favor de, ¿no? Y a favor en sí de un estado que me parece que, digo, yo no nací aquí, no nací en Aguascalientes, nací en la Ciudad de México, tengo muchos años viviendo aquí, pero realmente soy hidrocálida, le digo, soy hidrocálida de corazón. Aquí, pues bueno, echamos raíces y a veces dicen, ¿de dónde eres? Pues de donde echan raíces, ¿no? Y realmente, digo, para mí Aguascalientes significa en sí mucho. Aquí nos trajeron nuestros padres, aquí me tocó desarrollarme, me tocó desempeñarme desde la iniciativa privada, desde los medios de comunicación, desde el sector público, donde trabajé también muchos años, en diferentes áreas gubernamentales. Y la verdad es que le tengo un gran aprecio a este estado, a esta ciudad, a los municipios. Me encanta, obviamente, que todas las ideas y todo lo que generamos, como bien dice mi marca personal, que es Sara Miranda, Ideas con Valor, todas las ideas tienen un valor y todas las ideas, evidentemente, tienen algo que aportar. Y eso es precisamente en sí lo que hago de todos los días, idear desde mi casa, desde que me levanto, desde que en el trayecto en el que llevo a mis hijos, es generar ideas y sobre todo, pues bueno, dentro del ámbito empresarial, pues tratar siempre de aportar y de sumar con un granito de arena y con parte de la experiencia que me da el estar frente a grupos. Les digo que yo siempre aprendo más de ellos, me invita y me exige mucho más, por ejemplo, estar frente a un grupo de chicos universitarios, que esa es mi pasión, amo estar frente a grupo. No sé qué tanto me amen luego los alumnos, ¿verdad? A lo mejor muchos no, pero la verdad lo disfruto mucho y y pues bueno, pues es parte de lo que hago del día a día, Carlos. De interesante, fíjate que y conecto mucho con lo que dices. Yo alguna vez pensaba, yo quiero que alguna vez me paguen por pensar, ¿no? Y justamente el valor que tiene pensar, ¿no? Me encanta que hagas consciente, que lo dediques a eso, que lo profesionalices. A mí me inspira muchísimo y te agradezco que tengas esta vocación tan fuerte por lo que haces. Yo creo que es importante, ¿no? Gente disruptiva, gente que sea capaz de atreverse a proponer cómo sí puede ser el mundo diferente y que no le tenga miedo a cambiar las cosas que son, aunque funcionen, porque siempre pueden ser mejor, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo espero que vuelvas pronto y quisiera hacer un par de anuncios. Está próximo a suceder y a lanzar el podcast de Sara Miranda, que hablará sobre temas ya más financieros, de inversiones, donde vendrá también gente chingoncísima, súper experta, con un montón de cosas que compartir, con un montón de ideas, con muchísimo valor. Pues vaya que sí, o sea, yo creo que también esto para que lo tomemos en consideración y en donde las alianzas siempre son muy importantes, Carlos, ¿no? Y yo creo que hemos encontrado también dentro de este nicho de la comunicación el poder y el tener la oportunidad de comunicar también las mejores prácticas, el comunicar, obviamente, bueno, qué pasa en el mundo. Yo siempre les digo, hay que abrir la visión. Aguascalientes consideramos a veces es pequeño, pero también permite crear y desarrollar en sí programas o proyectos piloto que luego son lanzados a otras partes, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones también, y omití también en esta parte, que bueno que lo mencionas, pues bueno, soy un inversionista y dentro de esa parte de mi pasión también por aprender todos los días en el esquema de las inversiones, de la cultura financiera,
pues bueno, vamos a estar hablando y vamos a aperturar también este espacio en donde ya lo verán con invitados especiales, ya lo verán también con un invitado también que no podrá faltar nunca en nuestro podcast, para que podamos hablar de nuevas inversiones, de nuevas formas en sí. A veces pensamos que, pues bueno, el dinerito abajo del colchón o el dinerito ahí en la tacita, el dinerito ahí en el banco, ¿sí? Pero empecemos a visualizar que hay nuevas formas de emprendimiento, hay nuevas formas de hacer negocios y hay nuevas formas de invertir tu dinero, ¿sí? Para que pueda, obviamente, como dicen, retribuirte y que puedas tener retornos en sí de inversión. Por eso así le llamamos, un retorno de inversión bajo otros esquemas. Abrir nuestra mente es abrirnos precisamente a nuevas posibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay como una regla muy básica en el universo, que es: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Y yo creo que las inversiones son un poquito eso en todos los sentidos, en las relaciones humanas, en el dinero, en el accionar, en el hacer, y es una fórmula y una forma en la que el universo opera como muy clara, ¿no? Muy específica. Oye, y yo quisiera también aquí, primeramente, y nos echamos, luego lo decimos, hay que echarnos porras entre nosotros, ¿no? O sea, hay que creer en nosotros, hay que creer en el talento. A veces hablamos mucho de estos temas, desarrollemos el talento, pero lo primero que tenemos que hacer es creérnosla, ¿sí? Pero creérnosla en el buen sentido. Por eso siempre les hablaba mucho también, tengan los pies bien puestos sobre la tierra y pensemos que también esta tierra, que es Aguascalientes, donde se habla mucho de la tierra de la gente buena, de verdad, tomemos ese eslogan para crear, para avanzar, para hacer cosas positivas, para crear cuestiones que nos inviten y que a la vez podamos convocar a la participación de muchas personas, porque de pronto pensamos, Carlos, y decimos, oye, yo sé que tú eres experto en el área de la comunicación, yo sé que tú me puedes ayudar en esto, yo sé que tú eres experto para el tema de las finanzas, yo sé que tú eres experto para el tema agro, yo sé que tú eres experto en temas en sí ya más en el ámbito tecnológico. Y todo ello nos debe llevar a crear, a co-crear. Esa es la palabra que a mí me gusta. Vamos a co-crear y vamos a co-crear del día a día para convertir a Aguascalientes en esa entidad que nos distinga por lo que hacemos, por cómo nos tratamos, por cómo somos también cooperativos, pero también compasivos. Y quiero utilizar también esta palabra, Carlos, porque me parece que eso es algo muy importante. Dejemos a un lado las competencias malentendidas, que cada uno de nosotros sepamos que el talento que tú tienes no lo tengo yo, ¿sí? Y que al contrario, yo puedo aprender de ti. Entonces, empecemos a visualizar un terreno fértil, empecemos a visualizar esos océanos azules, ¿sí? Si alguno de ustedes ha leído ya ese libro del Océano Azul, empecemos a visualizar que ese océano rojo en donde todo mundo, a nivel como incluso a veces lo decimos como haciendo canibalismo, dejemos de hacer ese canibalismo y más bien enfoquémonos a ese océano azul buscando nuevas oportunidades para vivir mejor, para estar en paz y para estar con esa tranquilidad también entre nosotros mismos y hacer cosas que nos hagan simplemente felices. Pues yo creo que con eso cerramos este maravilloso episodio. Gracias de verdad por estar aquí y espero de verdad que pronto podamos grabar una continuación de este episodio y estén pendientes para el lanzamiento de este podcast que de verdad va a ser algo increíble y no saben lo que nos va a compartir Sara, pero también la gente que va a estar por acá ayudándonos a entender mejor este mundo de las finanzas y las inversiones. Así es. Hagamos un mundo mejor. Y hagamos obviamente que nos convirtamos en gestores de cambio todos, de verdad. Sí, pues que así sea, Sara. Un abrazote. Gracias a todos los que nos escuchan. Estén pendientes de un próximo episodio. Nos vemos pronto. Gracias. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University.